Bueno, pues ahora vamos a retrotraernos otra vez un ratito en el tiempo y volvemos casi a la inauguración de esta jornada. Bueno, primero, egunon guztioi, a todos y a todas. Amaia, Alcorreos, qué ricasco, es un placer estar aquí y estar con gente joven y poder reflexionar con vosotros sobre el empleo, ¿no? Y decía, no sobre cualquier empleo, sino sobre el empleo de calidad, ¿no? Porque invertir en personas jóvenes e invertir en empleo de calidad significa construir una sociedad más cohesionada, ¿no? Esto. Vale, esta mañana la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Espada, y también el vicelehendakari, os hablaban del contexto en el que nos movemos, ¿no? Entonces yo lo voy a repetir, me voy a reiterar, pero lo voy a hacer de forma breve para contaros lo que hacemos desde la Diputación, que seguramente es lo que más os puede interesar, ¿no? Pero sí que creo que es importante que entendamos que estamos en un momento de incertidumbre. Decía el vicelehendakari, en una sociedad, en un mundo muy globalizado, donde tenemos una situación geopolítica muy inestable, y creo que lo veis cada día, ¿no? Pero que esa situación, esa sensación geopolítica, casi yo diría que por primera vez en la historia está siendo compatible con una situación de crecimiento económico y con una situación de generación de empleo. Pero por no ser, que no entendáis que puedo ser excesivamente buenista, creo que hay que poner todos los puntos sobre las íes y decir que esa situación de crecimiento económico favorable está siendo desigual, no está siendo igual para todos los sectores, para todos los países y para todas las personas. Y que la generación de empleo, por cierto, y de empleo de más calidad también para las personas jóvenes, la generación de empleo nos está llevando también a visibilizar un desempleo cada vez más alejado del mercado laboral, un desempleo que tiene cada vez la necesidad de mayores apoyos para poderse incorporar al mercado laboral. Un mercado laboral que, a pesar de que tiene mucho movimiento, a pesar de que está generando, como os decía, ese empleo de calidad, sigue caracterizándose en Vizcaya, en Euskadi, y luego Maite seguro que también habla de ello, por una tasa de desempleo juvenil que está por encima de lo que debiera de estar. Aun diciéndoos que en los últimos años hemos bajado esa tasa casi 10 puntos y que además en los últimos datos en lo que tiene que ver con la estabilidad y con la calidad del empleo, desde la reforma laboral hemos incrementado los contratos indefinidos en personas jóvenes en casi 40 puntos, que creo que es un porcentaje de llamar la atención, ¿no? Pero aún así todo, nuestro mercado laboral sigue sufriendo ese mal que es estructural, que es histórico y que tiene que ver con la falta de profesionales y con la falta de profesionales con competencias, ¿no? Eso que llamamos el desajuste del mercado laboral. Eso que decimos que las personas desempleadas cuentan con competencias que a veces no son las que demanda el mercado laboral, ¿no? Vale, y en este contexto tenemos retos de los que hablaba también la diputada Teresa Espada. Tenemos el reto demográfico, ¿no? que tiene que ver con ese descenso brusco de la población y tiene que ver también con esa triple transición, ¿no? con ese objetivo que tenemos en el conjunto de Europa con la sostenibilidad, ¿no? que tiene que ver con la transición tecnológica, tiene que ver con la transición medioambiental y tiene que ver también con la transición social, ¿no? Y también contamos en el contexto, me gusta decirlo, lo decían también esta mañana, con un marco normativo que
ha situado a las políticas públicas de empleo en un lugar de relevancia. Y eso, cuando yo me sentaba en vuestras sillas, cuando yo tenía vuestra edad, no era así. Eso es algo que está ocurriendo en los últimos tiempos y que está ocurriendo también, como decían esta mañana, gracias a la política, ¿no? Gracias a políticas que han hecho posible que tengamos una ley estatal de empleo, una ley vasca de empleo que garantiza derechos, un pilar europeo de derechos sociales y un plan de empleo que genera programas para acompañaros en el tránsito, ¿no? Y todo esto, todo este contexto nos sitúa en un nuevo paradigma del empleo que yo lo defino como una etapa de oportunidad, ¿no? Un nuevo paradigma en el que vosotros vais a poder elegir entre varios empleos, ¿no? Yo suelo hablar de oportunidad en términos cuantitativos y de oportunidad en términos cualitativos, ¿no? Y lo defino rápidamente, cuantitativamente, de aquí al 2030. 2030 es pasado mañana, dentro de 5 años. Vamos a contar en Vizcaya con 360.000 nuevos empleos. 300.000 tienen que ver con el relevo generacional y 60.000 tienen que ver con demanda de nueva expansión, con nuevos negocios empresariales. Por tanto, en términos cuantitativos, estamos en un momento de oportunidad, ¿no?, para el empleo. Pero además, cualitativamente, mirad, el momento tan complejo que estamos viviendo, sin ninguna duda, supone riesgos, ¿no?, desde el punto de vista social, riesgos de que se generen nuevas brechas, nuevas desigualdades. Pero a mí me gusta decir que los cambios son tan profundos en lo que tiene que ver con el desarrollo humano que fundamental, lo medioambiental, lo tecnológico, que fundamentalmente estamos en una etapa de oportunidad para la transformación social. Pero para poder hacerlo de una manera justa para las personas y también para nuestro sector productivo, tenemos que ser capaces de apoyaros en la generación de empleo, en la generación de talento, en la adquisición de las competencias que necesitáis y en el desarrollo de talento, ¿no? Lo decían también la diputada y el vicelehendakari. Hace poco leía un informe en el que decían que a lo largo de la vida os vais a tener que recualificar al menos entre 5 y 10 veces. Y esa es una realidad con la que tenéis que contar. Pero además, la transformación social tiene que ver también con la fidelización del talento. Seguramente oís muchas veces hablar de la retención de talento. Bueno, es un término que a mí no me gusta demasiado, porque me da la impresión de que cuando retenemos estamos aguantando, os estamos pidiendo. Y las personas jóvenes hoy estáis muy acostumbrados a viajar, estáis muy acostumbrados casi todos, sabéis idiomas, habéis pasado por algún Erasmus, por alguna beca internacional, por algún no sé qué, y estáis muy acostumbrados. Y a mí me parece que lo de reteneros es bastante difícil, me parece que es bastante complejo. Y me gusta hablar de fidelización porque fidelización significa que seamos capaces de generar un contexto económico y social con el que os sintáis identificados, con el que os veáis y digáis, yo quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero estar en la sociedad, en el territorio, en la ciudad en la que ha apostado por mí, ha invertido en mi educación, ha invertido en mi proyección, ha invertido y además me gusta cómo se vive, cómo son los niveles de cohesión social, ¿no? Por eso prefiero hablar de fidelización. Bueno, y todo esto, hablaba de ese nuevo paradigma, nos tiene que colocar también en un nuevo paradigma las instituciones de cómo tenemos que dar respuesta, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar respuesta colocando el empleo, colocando las políticas públicas de empleo al servicio de los retos de la sociedad. Y en términos de cohesión social, en términos de prosperidad compartida, yo creo que hay dos elementos fundamentales, ¿no?, de cómo podemos dar respuesta. Uno de ellos es
apostando por un empleo para todos y para todas, ¿no? Apostando esa oportunidad de lo que os hablaba antes, esos niveles de oportunidad para incorporar al mercado laboral al conjunto de las personas, a las personas jóvenes, pero también a las personas de más edad, a las personas que vamos a necesitar sin ninguna duda, ya las necesitamos, a las personas migrantes, a las personas con discapacidad, que apostemos por el empleo para todos. Y eso va a significar que vosotros os tenéis que acostumbrar a trabajar en espacios intergeneracionales, a trabajar en espacios con diversidad y a trabajar en ambientes en los que también tenéis que exigir, ¿no?, el cambio organizacional de las empresas, ¿no?, donde la cultura de las empresas también cambie y se adapte a esta nueva realidad, ¿no? Y digo siempre también el empleo como pilar de desarrollo económico. Tenemos que ser capaces de colocar el empleo al servicio del desarrollo económico y al servicio de un crecimiento económico sostenible. Y eso significa, sí o sí, que tenemos que tener las competencias que requiere el sector productivo para poder dar demanda a esas respuestas de la sociedad, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo tenemos que hacer? A mí me gusta hablar de los principios, desde las tripas, ¿no? Pues lo tenemos que hacer teniendo en cuenta, si estamos hablando de empleo para todos y todas, teniendo en cuenta la equidad, la igualdad, la diversidad. Y eso significa trabajar con un concepto de talento plural y diverso que resumo en 30 segundos. Talento tenemos todos y todas. Todos y todas, cada una de nosotras tenemos, como decía Elena, que conocernos, saber cuáles son nuestras capacidades y saber también algunas que no tenemos que podemos desarrollar, que tenemos capacidad para poderlas desarrollar. Y lo tenemos que hacer anticipándonos, con flexibilidad y adaptación. Tenemos que pasar a un sistema de empleo paliativo que entra a trabajar cuando las personas están en desempleo, a un sistema de anticipación en la que tengamos en cuenta, a través de la gobernanza colaborativa, a través de la escucha activa, de los sistemas de prospección, tengamos en cuenta qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las necesidades empresariales, pero también las sociales, ¿no? Y que lo hagamos con ese concepto de sostenibilidad que tiene que ver con colocar el empleo al servicio de la inclusión social, al servicio del desarrollo económico sostenible y al servicio de la cohesión social, de la prosperidad compartida, ¿no? Características de los programas. Bueno, la primera característica de los programas que gestionamos desde la Diputación Foral tiene que ver con generar programas diversos para realidades distintas. Porque a veces nos pasa mucho también a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos a mí no me gusta nada hablar del talento femenino, porque parece que todas las mujeres tenemos el mismo talento. No, el talento de las mujeres, ¿no? Pues cuando hablamos de las personas jóvenes, decimos la juventud es de esta manera. No, la juventud es de muchas maneras, porque cada uno de vosotros y de vosotras sois de una manera, contáis con un talento, ¿no? Y sí que es verdad que a veces podemos agrupar con realidades distintas, y la realidad que tienen las personas que os habéis formado no es la misma que la realidad de personas migrantes, no es la misma que la realidad de personas jóvenes con discapacidad, ¿no? Y por tanto tenemos que crear programas que den respuesta a vuestras necesidades, pero siempre mirando a los resultados, siempre mirando a las empresas, ¿no? Eso que decía de poner la formación al servicio de la productividad. En este sentido, a nosotros nos gusta mucho en Diputación apostar, y lo hacemos así, por los programas mixtos de empleo-formación, ¿no? Eso que quienes cursáis formación profesional conocéis muy bien y que tiene que ver con la formación dual, ¿no? Que tiene que ver con formarte, pero también con trabajar a la vez, ¿no? Con aprender del aula, aprender de los libros, aprender de los laboratorios que tenéis en vuestros centros educativos, pero también ir a la empresa, ir, como me suele gustar a mí decir, ir al tajo y aprender de la empresa, ¿no? Y Cristina también lo decía, ¿no? Tienes que conocer la empresa en la que quieres trabajar, tienes que conocer o en la que vas a trabajar, ¿no? Tienes que conocer el sector productivo en el que te quieres mover.
Bueno, ponía ahí vincular al programa Contrata, ¿no? El programa Contrata es un programa de incentivos a la contratación y a nosotros nos gusta incentivar la contratación, ayudar a las empresas a que os contraten, pero ayudar a las empresas a que contraten a quienes habéis hecho esos procesos, ¿no? Esos procesos de acompañamiento. Y por otra parte, bueno, incorporar la innovación. Estamos hablando de colocar el empleo al servicio de los retos sociales, ¿no? Y para eso tenemos que innovar, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, tenemos que evaluar y tenemos que ser capaces de cambiar, porque el cambio, que también lo decían esta mañana, si algo caracteriza el tiempo que estamos viviendo es la rapidez del cambio y, por tanto, nos tenemos que adaptar a ese cambio y tenemos que ser capaces de innovar. Bueno, llego a la parte final, que seguramente a lo mejor es la que más os interesa, que tiene que ver, veo que me quedan 4 minutos, o sea que voy a intentar hacerlo un poco didáctico, y que tiene que ver con los programas que establecemos desde la Diputación Foral en el ámbito del empleo joven, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el programa Lamberri, en el que contamos con 2 líneas de actuación para personas de menos de 30 años. Una tiene que ver con el propio Lamberri, que es un programa de acompañamiento integral, donde recibís orientación, donde recibís formación, competencias básicas, competencias transversales y competencias técnicas, ¿no? Lo decía también Elena, es que la actitud es muy importante, ¿no? Y a veces, bueno, pues también se aprende, ¿no?, a tener una actitud, y en las competencias transversales vais a aprender cosas como la negociación, como la capacidad de trabajo, como el trabajo en equipo. Vale, además es un programa que pone el acento en la adquisición de competencias técnicas, ¿no?, al servicio, como decía, de las necesidades del mercado laboral, y que trabaja también la intermediación. Y hay una segunda línea que tiene que ver, que se denomina el programa 3R Gastea, que lo hacemos en colaboración con las universidades y con los centros de formación, con las asociaciones de centros de formación profesional, y que es para egresados, ¿no?, para quienes han terminado los grados universitarios, para quienes han terminado los grados de formación profesional. En ese programa, en 3R Gastea, no hay formación técnica, porque quienes habéis pasado por grado superior de formación profesional o por la universidad ya tenéis la formación técnica. Es un programa que lo que hace es acompañaros en el tránsito al empleo con esas competencias de las que hablaba antes y con mucha intermediación y con mucha ayuda para preparar currículums, para preparar entrevistas y para profesionalizar, lo decía también Elena, para profesionalizar la búsqueda de empleo, ¿no?, que tan importante es. Vale, contamos con un programa mixto de empleo-formación, Laborland, que ya he comentado que es una de nuestras apuestas y que en esta edición lo vamos a hacer en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la maquinaria, de la tecnología, del medio ambiente. No es un programa especialmente para personas jóvenes, es un programa intergeneracional, donde vais a estar personas jóvenes y personas menos jóvenes. Gasteón. Gasteón es un programa para personas jóvenes que forman parte de la Estrategia Joven de Inclusión Social. Son personas que, os hablaba antes de realidades distintas, son personas que han estado tuteladas por la Diputación Foral de Vizcaya y donde tenemos que hacer un acompañamiento muy intenso, con un programa mixto de empleo-formación muy intenso, pero que quiero deciros que ya han pasado por él 500 personas, 200 todavía siguen en proceso y prácticamente el 100% de las personas están trabajando. Por tanto, es también un programa de alta eficacia y que demuestra que estamos en un momento de oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Bueno, Soldarte tampoco es un programa específico de personas jóvenes, pero hay muchas personas jóvenes en Soldarte. Es una escuela de soldadura que quiere dar respuesta a las necesidades en el ámbito de la soldadura de las empresas siderúrgicas de Vizcaya. Es un programa con formación muy rápida, muy técnica, en el que prácticamente se aprende
pues la maquinaria que se vaya a usar y donde estamos teniendo unos niveles de inserción también muy importantes. Y por último, el programa Contrata, del que ya os he hablado, que son los incentivos a la contratación y que, por tanto, no voy a incidir en él. Bueno, pues muchas gracias y espero que la jornada de hoy sea muy productiva.